El mundo de la fe siempre ha estado envuelto en misterio. Pero a veces, el cielo permite algo tan extraño, tan inexplicable, que incluso los más escépticos se ven obligados a detenerse. En junio de 2025, el cardenal Luis Antonio Tagle sigue siendo una de las figuras más prominentes de la Iglesia Católica. Tras el intenso y orante cónclave que eligió recientemente al Papa León XIV, el cardenal Tagle, una vez susurrado como posible sucesor del Papa Francisco, continúa su misión como proprefecto del dicasterio para la evangelización, a la espera de nuevas designaciones del recién instalado Papa. Conocido mundialmente como el Francisco Asiático, la voz humilde de Tagle ha resonado en todos los continentes, su compromiso con la justicia social y los pobres reflejando el mismo espíritu de la misión pastoral del Papa Francisco. En el corazón creciente de la Iglesia en Asia, su liderazgo se ha convertido en un pilar, constante, compasivo y profundamente arraigado en la oración. Pero mientras la Iglesia seguía avanzando, algo más se desarrollaba silenciosamente, lejos de Roma. Algo no presente en ningún boletín oficial ni comunicado del Vaticano, sino susurrado en las sombras, donde la fe y el misterio a menudo colisionan. Todo comenzó en una antigua capilla olvidada en el campo filipino. Durante décadas, las puertas de esta pequeña iglesia permanecieron cerradas, el polvo acumulándose sobre el mármol agrietado y los bancos de madera pudriéndose bajo vitrales rotos. Durante una reciente restauración dirigida por cuidadores locales, se descubrió una pintura oculta tras una pared del altar en ruinas. Al limpiar el polvo y revelar el lienzo, el pequeño grupo de restauradores se quedó paralizado. Los observaba un rostro que todos reconocieron al instante. Era el rostro del cardenal Luis Antonio Tagle. Pero la pintura estaba fechada en 1890. Las fechas no tenían sentido. Tagle nació casi un siglo después, en 1957. ¿Cómo podía aparecer su rostro en una pintura más de 60 años antes de su nacimiento? La semejanza no era vaga ni coincidencial, era inconfundible, sus ojos, su sonrisa, la expresión serena pero profunda. Era él. Se avisó al obispo local, luego la noticia llegó a Manila, y eventualmente, al propio Vaticano. Investigadores llegaron discretamente de noche para examinar tanto el origen de la pintura como la historia olvidada de la capilla. Pero las preguntas no hicieron más que aumentar. ¿Quién la pintó? ¿Por qué fue ocultada? ¿Era solo una coincidencia extraña o el cielo estaba revelando algo mucho más profundo? Pronto comenzaron a circular rumores. Algunos susurraban que se trataba de una señal, una imagen profética que anunciaba el papel creciente del cardenal Tagle en la Iglesia. Otros especulaban teorías más extrañas, reencarnación, anomalías temporales, incluso intervención divina. ¿Podría esto estar conectado con los mensajes secretos de Fátima? ¿Con el tercer secreto guardado por décadas? ¿O con visiones privadas discutidas solo tras los muros del Vaticano? En una entrevista reciente, el cardenal Tagle se mantuvo enfocado en su misión. Habló con humildad del Papa León como un pastor misionero que guía escuchando. Compartió su deseo de servir, evangelizar y seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, según algunos informantes, cuando Tagle vio la pintura por primera vez, algo cambió. Según una fuente anónima del dicasterio, Tagle pasó más de una hora en contemplación silenciosa ante la imagen, visiblemente conmovido. Pero lo que susurró en oración ese día nunca se hizo público. Entonces, las cosas se volvieron más extrañas. Durante restauraciones posteriores, los obreros descubrieron rollos sellados escondidos en la base del viejo altar. Escritos que se cree tienen más de 130 años. Aunque muchos detalles siguen clasificados por la Iglesia, informes preliminares sugieren que los rollos contienen profecías extrañas que hacen referencia a el siervo nacido en las islas que pastoreará al rebaño disperso en tiempos de gran sacudida. Algunas frases recuerdan inquietantemente el lenguaje de ciertas apariciones marianas, asociadas con los últimos tiempos. La noticia se propagó rápidamente entre los círculos católicos subterráneos. Algunos creen que el Vaticano ya está investigando discretamente si estos rollos poseen un peso profético auténtico o si están conectados con otros eventos inexplicables que se desarrollan dentro de la Iglesia. Los escépticos descartaron todo como coincidencia, pero otros no pudieron ignorar el peso del descubrimiento. Entonces llegó otro giro. Historiadores digitales, al analizar los archivos del artista responsable de la pintura, encontraron notas en las que describía una visión que tuvo mientras trabajaba, la de un hombre de las islas portador de paz y luz, llamado por el Espíritu para un tiempo aún no llegado.
El pintor murió misteriosamente pocos meses después de terminar la obra. Su última entrada en el diario decía simplemente: «Él vendrá, pero no en mi tiempo». Mientras el mundo observa al Papa León XIV y los rápidos cambios dentro del Vaticano, esta pintura misteriosa se ha convertido en un punto de intenso debate, incluso dentro de la propia curia. ¿Es esto una distracción? ¿O un presagio divino sobre el futuro papel del cardenal Tagle, aún no completamente revelado? Mientras siguen filtrándose informes inusuales desde Roma, la pregunta resuena cada vez más fuerte. ¿Nos está preparando el cielo para algo? ¿O algo ya ha comenzado? Aunque el Vaticano permanece públicamente en silencio, se sabe que ciertos miembros de la curia romana han solicitado ver la pintura de 1890 en privado. Teólogos de alto rango, archivistas e incluso algunos cardenales no identificados fueron llevados discretamente a Manila. Ningún comunicado oficial fue emitido, pero se filtraron reacciones. La mayoría estaba visiblemente afectada, impactada o incluso perturbada. En Roma, el Papa León XIV continuaba con su delicado equilibrio. Recién electo y en uno de los momentos más turbulentos para la Iglesia en tiempos recientes, cada una de sus decisiones era observada. Su visión de una Iglesia purificada, libre de corrupción y guiada por un liderazgo pastoral verdadero avanzaba rápidamente. Sin embargo, incluso dentro de su círculo íntimo, se decía que las discusiones sobre la pintura llegaron a oídos del Santo Padre. Entonces llegó una carta sellada. Fuentes afirman que un sobremarcado solo con un antiguo símbolo mariano fue entregado a mano al secretario privado del Papa. El origen de la carta es desconocido, pero dentro había fotografías descoloridas de la pintura, traducciones de los rollos ocultos y un único mensaje escalofriante escrito en latín: Tempus ausnandum impletum est. Vigila, Ecclesia. Su tiempo aún no se ha cumplido, pero el día se acerca. Vigila, Iglesia. La historia comenzó a filtrarse en medios católicos y periodistas independientes, generando teorías salvajes en redes sociales. Algunos vieron en esto la prueba de que Tagle siempre estuvo destinado a liderar, que su papel fue escrito antes de su nacimiento. Otros temieron que fuera un presagio apocalíptico, con Tagle como figura clave en el plan final del cielo para la Iglesia. Mientras tanto, un coleccionista privado en Europa afirmó poseer una segunda pintura del mismo artista, guardada en una capilla privada del sur de Francia. Esta mostraba un trono vacío cubierto por una tela blanca, rodeado de nubes de tormenta, con haces de luz descendiendo desde el cielo. En la esquina inferior derecha, apenas visible, estaba la inscripción: Et ipse pastor Asia erit, y él será el pastor de Asia. El significado era impactante. Durante décadas, expertos en profecía han especulado sobre la especial atención del cielo hacia Asia en los capítulos finales de la historia de la salvación. Apariciones marianas desde Akita en Japón hasta Lipa en Filipinas han traído advertencias, promesas y mensajes de gran peso espiritual. Ahora, estas pinturas parecen estar vinculadas directamente tanto a Asia como al hombre que hoy se encuentra entre los líderes más prominentes de la Iglesia. Pero entonces llegó la revelación más impactante. Durante un análisis forense digital de la pintura original de 1890, técnicas de imagen espectral avanzada revelaron algo oculto bajo la capa principal del retrato: líneas tenues de una imagen anterior, una mitra episcopal, una cruz dorada y una inscripción en latín: Vicarius Viceri. Las implicaciones fueron inmediatas y explosivas. Algunos interpretaron esto como una referencia directa al papado, el vicario de Cristo. ¿Podría esta capa oculta sugerir que el destino de Tagle no es solo pastorear Asia, sino algún día ascender al trono de Pedro? El Vaticano, oficialmente, guarda silencio. Ni el Papa León XIV ni el cardenal Tagle han comentado directamente sobre la creciente tormenta alrededor de la pintura. Pero entre quienes estudian la profecía y la providencia divina, el debate ha alcanzado su punto álgido. Durante siglos, la Iglesia ha sido testigo de señales, visiones y susurros dados mucho antes de su tiempo. Los secretos de Fátima, las advertencias de Akita, el tercer secreto aún debatido, todo apunta a un mundo que se aproxima a un gran juicio. Y ahora, con esta antigua pintura emergiendo y señalando misteriosamente al rostro de Tagle décadas antes de su nacimiento, los fieles se preguntan: ¿es esto una coincidencia, un engaño o el despliegue de un plan celestial mucho más antiguo y profundo? Y lo más inquietante de todo, ¿qué sucede ahora? ¿Qué papel jugará Tagle en el capítulo más oscuro o luminoso de la historia de la Iglesia?